Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para continuar hoy con la serie sobre las casas astrológicas como parte de lo que llamamos el alfabeto astrológico, los elementos fundamentales por los que empezamos a estudiar la carta natal. Nos encontramos entre ellos, además de los signos y los planetas, con las 12 casas, donde venimos viendo y vamos a continuar hasta completar el círculo de las 12 casas, cada una de las casas como un área de la vida, un campo de la experiencia, a través de los cuales aprendemos los seres humanos. Y para entender esta idea de que hacemos un aprendizaje como parte de la vida, podemos remontarnos a una idea que fue patrimonio de todas las culturas antiguas, es decir, si indagamos en todas las tradiciones de Medio Oriente, de Europa, de América en la antigüedad, para todos los pueblos siempre existió la idea de que la vida es una escuela, de que cada individuo, cada ser humano está haciendo un aprendizaje en la escuela de la vida. Y esta idea, modernamente, a través del desarrollo de la astrología humanista, donde uno de los astrólogos y también psicólogos fue Carl Gustav Jung, que nos trajo en cierta forma estas ideas de la antigüedad en un lenguaje actual a través de la psicología y la astrología moderna, nos habla entonces de que ese proceso que en la antigüedad se llamaba la iniciación, por ejemplo, hoy lo conocemos como el proceso de individuación. ¿Cómo vamos a ver esto relacionado con las casas? Porque aquí tenemos esta imagen, este esquema, que es cómo está formada la mente humana, cuáles son los niveles en la mente humana, y tenemos que el primer nivel del cual partimos es de la conciencia del ego, ¿sí? Que es lo conocido de nuestra personalidad. Entonces podríamos hablar de que hay algunos aspectos de las 12 casas que pueden ser más o menos conscientes, según obviamente nuestra carta natal y el nivel de autoconocimiento que tengamos, pero vamos a ir desarrollando y viendo que para poder alcanzar una conciencia totalizadora, para poder alcanzar una conciencia plena y poder liberarnos del sufrimiento, del dolor, en la psicología hablamos de hacer consciente lo inconsciente, o lo que Jung llamara el proceso de individuación. A lo largo de ese proceso nos vamos encontrando entonces con diferentes etapas, con diferentes pruebas o exámenes en la escuela de la vida, podríamos decir, hasta alcanzar esa conciencia final. Este aprendizaje es un aprendizaje cíclico, es decir, vamos a ver en el círculo de las 12 casas cómo vamos profundizando, indagando, yendo cada vez a niveles más profundos, más completos de experiencia en estas 12 áreas. Esto tiene que ver también con otra idea importante, que cuando evaluamos el significado de una casa astrológica, como venimos haciendo en esta serie de videos, te hablamos de que hay, en principio, 3 niveles en los que pueden estar funcionando las experiencias de una casa astrológica, y esto aplica también a aquello que llegamos a expresar de los signos o mismo de los 10 planetas. Es decir, que cómo estemos expresando, cómo estemos usando nuestra carta natal, y en esto incluido las casas, va a depender de lo que en la psicología llamamos los niveles de conciencia, que podríamos explicarlo como los grados en la escuela de la vida, donde nos vamos a encontrar con que un primer nivel de expresión va a ser la expresión material de los significados de las casas. Y esta va a ser en general el significado tradicional que asociamos. Luego, si uno va profundizando en un proceso de autoconocimiento a través de técnicas psicológicas, a través del uso de la astrología y de la carta natal para el autoconocimiento y todos los ciclos astrológicos que evaluamos también, podemos ir pasando a un nivel psicológico de expresión de las casas astrológicas. Un nivel que ya no va a estar, como en el primer nivel material, puramente condicionado por las condiciones de la época, del ambiente, las modas, sino que pasamos a un nivel más individualizado, donde podemos realizar aquel aprendizaje más profundo para nuestra vida y para nuestro desarrollo en el camino hacia la evolución y la liberación. Y hablando de un nivel final, una etapa final, lo llamamos el nivel transpersonal o espiritual, donde allí vamos a ver que realizamos la experiencia completa, y uno lo llamaba el arquetipo, la experiencia totalizadora de lo que representa esa casa. Hoy nos toca continuar con la casa 6,
donde el significado tradicional sería, del plano material, que en general conocemos de esta casa, tiene que ver principalmente con dos palabras, que son salud y trabajo, y también es la casa del servicio que damos a otros. Pero vamos a ir viendo y desarrollando a lo largo del video que esta casa es una casa importante en un sentido, porque es la casa anterior a la séptima casa, donde si hablamos de que hay 12 casas, una primera mitad va de la casa 1 a la casa 6 y a partir de la casa 7 empieza la segunda mitad del círculo de casas que nos enfrenta o nos trae el desafío de el reconocimiento consciente de los demás. Ya hablaremos en el video siguiente de la casa 7. Como la casa de las relaciones, donde nos relacionamos objetivamente con los demás. Pero estamos en el paso previo, estamos en la casa 6 ahora, donde nos vamos a encontrar que esta funcionaría como la casa 12 de la 7, si invirtiésemos y dijésemos que la 7 es la 1, donde empieza una nueva experiencia. Entonces estamos en una etapa de preparación en la casa 6. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con el trabajo y cómo se relaciona con la salud como parte del significado material o tradicional. Vamos a hablar de que la casa 6 es una casa de purificación. Es la casa análoga a Virgo, sexto signo, es una casa de tierra, es una casa mutable. La purificación es una de las tareas del signo sexto, Virgo, el signo del discernimiento. Por ejemplo, en la analogía física de Virgo con el cuerpo humano, Virgo rige el intestino. Y en el intestino tenemos un proceso de asimilación de nutrientes, un proceso en el que se da la discriminación, el discernimiento entre aquello que sirve al organismo completo, que nutre, que esos nutrientes van a crear nueva vida, y lo separa de aquello que no sirve. Entonces, estamos en un proceso de purificar nuestra personalidad, fortaleciendo, conservando, hablando de la casa 6, aquellas cualidades que van a favorecer al desarrollo de nuestra vida psicológica, y estamos descartando, dejando atrás aquello que ya no sirve. Y todo esto va a implicar un proceso de crisis y vamos a ver que la casa 6 tiene que ver con esto. Porque para retomar y para continuar, también entender de dónde venimos. Hablamos anteriormente de la casa 5, que era la casa de la expresión, de las cualidades de la personalidad, de la expresión de la identidad. En casa 6 nos encontramos con el momento de comprobar si los efectos de esa expresión han sido exitosos o no. Y hacer los ajustes, hacer las correcciones necesarias. Casa 6 es una casa mutable, te contaba recién. Y la energía mutable es lo que muta, es lo que cambia. Así que tiene un significado de transformación esta casa. Propone una transformación de nuestra personalidad, aunque sea en un nivel parcial, en el nivel de ese gráfico que veíamos recién, ¿no? Según nuestro nivel de conciencia, qué interpretamos que podemos transformar o qué es lo que necesitamos transformar a cada momento. Pero esta va a tener que ser una transformación práctica, concreta, porque estamos en una casa de tierra. Entonces, va a ser una transformación que tiene que alcanzar a nuestro cuerpo. De ahí la analogía con la salud de esta casa también. Tiene que ser vivida plenamente, no solamente pensada, sino sentida y puesta en movimiento, en marcha. Vamos a buscar en casa 6, a medida que vamos haciendo conscientes estas necesidades, estas experiencias más profundas, sentimos la necesidad de dejar atrás una forma de vivir, porque nos vamos a encontrar con un resultado que no ha sido del todo ideal, no ha sido del todo acorde a aquello que esperábamos. Por eso esta casa también se siente muchas veces como una casa de limitaciones o se habla de la casa de las dependencias también. En el significado tradicional quizás hayas leído o visto que es la casa también de quienes dependen de mí, los empleados, por ejemplo, los sirvientes, se hablaba en la astrología antigua, los subordinados, hasta las mascotas son parte de la casa 6 porque dependen de nosotros, pero en un significado más profundo, vamos a ver que tiene que ver con un proceso inevitable en el que en casa 5 nos expresamos y esta expresión en las primeras etapas de desarrollo es una expresión basada en motivos individuales, egoístas, porque al comienzo no nos conocemos totalmente, no conocemos a los demás tampoco, entonces nos expresamos en una forma individual, nos sentimos separados a los demás. Al comienzo del desarrollo de la conciencia. Entrando en casa 6, si hacemos consciente esta experiencia, nos estamos preparando para la casa 7, donde ya vamos a
participar plenamente de la vida social. Podemos tomar casa 1 y casa 7 como dos polos de la conciencia. Casa 1, que es la casa de la personalidad, del yo, del ego, es la casa de la conciencia subjetiva, y estar plenamente en la casa 1 es estar en un estado como de ensoñación, de sueño con nosotros mismos, hasta que hacemos todo este recorrido, todo este proceso de desarrollo, que no se hace en una sola vuelta, sino que, como te decía, el aprendizaje es cíclico para la humanidad, ¿sí? Nada es lineal. Fíjate el movimiento de los planetas. Los planetas no se mueven en una línea recta, se mueven en órbitas, repiten el ciclo y a cada repetición asimilamos los aprendizajes del ciclo anterior y avanzamos a una octava superior o repetimos, como quien repite el grado en el colegio porque no ha pasado los exámenes. Casa 1, entonces, decíamos, es la conciencia del yo, y casa 7 es la conciencia objetiva de la sociedad. Estamos en esa casa bisagra, ahora en la casa 6, entre un nivel y el otro. Las casas que van de la 1 a la casa 6, en la astrología se relacionan con la búsqueda de establecer la personalidad, esa personalidad que va a salir en forma total a vincularse, a relacionarse con los demás. Hasta la casa 4, donde establecíamos nuestras bases, nos conocíamos en profundidad, si hacíamos este aprendizaje consciente, conocíamos cuáles son aquellas cualidades que nos dan seguridad en nuestra vida psicológica, como la búsqueda de un hogar interior, de un lugar de paz interior, y luego eso lo expresábamos en casa 5. Pero todo eso en la casa 6 debe sufrir una transformación. Nos estamos, como te decía, preparando para lo que va a suceder en la casa 7. Es importante entender entonces todo este proceso como el crecimiento del alma, cómo se va desarrollando el alma, la conciencia en diferentes etapas, como nuestro cuerpo se va desarrollando en diferentes etapas a lo largo de la vida. Entonces, en todo ese proceso hay momentos de apogeo, hay momentos de crisis, de tener que hacer un giro en cómo venimos desarrollándonos, que es parte de un proceso natural. Nos estamos preparando para la casa 7, como te decía, que será donde tendremos que enfrentar los problemas que van a plantear las relaciones humanas si queremos participar de una forma productiva con los otros. Entonces, casa 6 en este sentido representa una crisis de reorientación. En el significado más tradicional de esta casa, que tiene que ver con el trabajo, bueno, va a indicar esto, ¿no? ¿Cómo reoriento el servicio que estoy dando a otros? ¿Cuál es la actividad que va a hacer que yo pueda dar algo a los demás, participar hacia los demás? Es una necesidad para poder afrontar este desafío, aceptar nuestras capacidades reales, aceptar que de aquello que expresamos hay ciertas situaciones de vida que todavía no alcanzamos a afrontar. Entonces es una casa que nos muestra nuestras limitaciones, nuestros errores, y eso obviamente nos trae dolor, sufrimiento, sentimos frenada la libertad de expresión personal. Por eso es una casa de dependencias esta, donde dependo de algo más que me ayude a reorientarme. De ahí también que esta casa se asocia en un sentido más profundo con el apostolado o el discipulado, donde sacrifico aspectos de mi personalidad para ponerme al servicio de alguien o algo que considero superior. Una causa, un ideal, un guía, un maestro, un gurú, el trabajo mismo, el servicio que doy. Pero se trata en esta casa de hacer una renuncia. Estamos en un proceso inverso al anterior, una expresión negativa, o sea, no expresar algo, renunciar a algo. Por eso la necesidad de dedicarme a algo mayor, que tenga cualidades a las que yo aspiro, ¿sí? Buscar cualidades que necesito, negando el pasado en cierta forma o buscando perfeccionarlo. Y es una casa que me proyecta hacia el futuro, ¿no? Venerar algo que voy a poder alcanzar en el futuro. De ahí que se asocia con elegir un camino para la transformación conscientemente, o que la vida me lo imponga a través de mi actividad cotidiana laboral, por ejemplo. Casa 6 es la actividad, los detalles cotidianos que vivo día a día, mientras que casa 10, que es otra casa de tierra, será la profesión en su conjunto, la ocupación social. Cuando tenemos énfasis en esta casa, por ejemplo, si vos tenés muchos planetas en esta casa, en tu carta natal, o por los tránsitos astrológicos del momento, o por las progresiones de la carta, es importante entonces no limitarnos a lo que ya conocemos, sino seguir este impulso que trae la casa 6 de querer mejorar, de querer cambiar, y para ello necesitamos desarrollar
valor. Esta casa entonces invita a desarrollar valor para afrontar lo que puedan ser dificultades laborales, dificultades en la salud, por ejemplo, afrontar una enfermedad y el dolor físico que eso conlleva, o el sufrimiento en este nivel más profundo por ver, por sentir nuestras faltas. No soy aquello que creía ser, tengo una imagen de mí misma que hasta este momento venía funcionando, me venía expresando, pero acá me encuentro con que la realidad, los resultados, los efectos que esperaba ya no se dan. Entonces aparece como esta sensación de fracaso, donde si reconozco esa situación y desarrollo valor, adquiero esas nuevas cualidades que necesito. Si funciona en el plano negativo, mecánico, esta casa, aparece la compasión de uno mismo, el abandono, y esto se convierte incluso en problemas de somatización, ¿no? Ya que es la casa de las enfermedades que adquirimos a lo largo de la vida. El trabajo en este sentido, también otro significado de la casa, es una experiencia que va a venir a despersonalizarnos. Ya no es la expresión tanto de la identidad, como decíamos en la casa anterior, no está tan centrado sobre mí, aquello que expreso, sino que ya el trabajo, el servicio que doy, si concientizo esta necesidad, es una oportunidad para empezar a participar en la sociedad, aunque todavía no la reconozca plenamente. Eso vendrá en la casa 7. Tenés que ver el signo en el que te cae esta casa y eso te va a indicar el tipo de energía o según las cualidades del signo que vos podés usar en la vida para afrontar las experiencias de crisis y también ver el regente de ese signo, el planeta que rige ese signo, en qué casa está este planeta. Eso te ayuda a ver también cómo se van a manifestar los desafíos de transformación. Pero lo más importante también va a ser si tenés planetas en esta casa. Vamos a ver en este sentido, ¿sí? No tan tradicional de la casa 6, porque en general tendemos a relacionarla solamente con el trabajo y la salud, pero estamos viendo el significado psicológico de que esas experiencias nos plantean. Para quienes tengan el sol en la casa 6, bueno, el sol es la vitalidad, es el símbolo de la voluntad también. Está en un estado de crisis la energía vital. Entonces, va a invitar esta posición a tener que atravesar a lo largo de la vida por lo menos una crisis de transformación, de reorientación. Va a indicar una persona que para sentirse realizada va a tener que ser servicial, trabajadora, dedicar su vitalidad a algo más, al servicio que va a dar, si no va a experimentar un estado crítico permanentemente, una sensación de estar en un estado de crisis. A nivel material esto se puede significar a veces por tener que atender problemas de salud muy concretos, por falta de este dominio emocional. La voluntad a veces puede verse debilitada o poca voluntad en el trabajo. Por ejemplo, esto va a depender obviamente del signo, de los aspectos que reciba, ¿no? Sino por otro lado, como te decía, es una persona que se va a orientar activamente a los temas de esta casa. Incluso en algunos casos puede indicar personas, el Sol es un planeta de liderazgo, ¿no? Personas que tengan la capacidad de organizar bien sus energías y las de otros. Tener la capacidad de resolver estos problemas en el trabajo, en relación a la salud, que si no van a traer un descontento interior. Si vamos a niveles más profundos de expresión, en ese gráfico que veíamos al principio de los niveles de conciencia, acá ya nos estaríamos refiriendo a un nivel de lo individual, ¿sí? de lo más psicológico. En caso de tener el Sol allí, va a indicar la necesidad de dedicarse, ¿sí? Que la persona dedique su energía, su vitalidad hacia algo que parta de un sentimiento de la devoción, ¿sí? Hacia algo que siento mayor a mí, porque esta casa tener presente que nos lleva hacia el futuro, hacia lo que podemos desarrollar. Y puede experimentar a lo largo de la vida como sentirse puesto a prueba, ¿no? En varias situaciones. Ya en el nivel transpersonal es el estar dispuesto a una transformación completa y a afrontar crisis con una plena confianza, ¿no? Eso es lo que vamos desarrollando como ideal de la experiencia en este sentido. Bueno, si tenemos la luna en casa 6, el cambio tiene que ser en la vida cotidiana. La luna me muestra el movimiento cotidiano de la mente, de las emociones. Pero la luna es esa fuerza magnética que tiene que ver con el pasado, así que va a indicar más resistencia o más inestabilidad en esta necesidad de cambio, de reorientación. ¿Qué es lo que necesitamos perfeccionar con la luna en casa 6 de nuestro carácter? ¿Cómo me adapto? La luna es cómo me adapto a las exigencias, a los eventos del momento, lograr una adaptación que no
parta tanto de las dependencias, la luna tiene que ver con las dependencias también, sino desarrollar una forma más autónoma, más individual, para poder así desarrollar una cualidad que pueda aportar la luna en casa 6, que es la capacidad de solucionar problemas a los otros, dar un servicio a los otros. La luna tiene que ver con el público. Así que trabajos, tareas en donde esté en contacto con el público y pueda dar un servicio. Por otro lado, Mercurio en casa 6, que Mercurio rige Virgo, así que está en una casa análoga a uno de sus signos regentes, es la necesidad de usar el intelecto, usar la inteligencia para encontrar técnicas adecuadas para resolver las crisis, para resolver los problemas. Ser analítico, crítico ante los problemas emocionales. Y Mercurio es el planeta de la comunicación, así que si encuentro soluciones, tengo un poco el deber de comunicarlas a los otros, compartirlas con los otros. Esto puede ser una capacidad que la vea expresada en mi trabajo. Y también estar todo el tiempo adaptándome, ¿no? Es una mentalidad flexible la que tiene que desarrollar también Mercurio para no limitarme a sistemas rígidos, ¿no? A técnicas rígidas a la hora de resolver situaciones. Vamos a ver Venus. Si tenemos Venus en la casa 6, Venus es el planeta de los valores. Entonces es como la necesidad de aprender a valorar esas crisis de transformación, tratando de aportar en la actividad rutinaria que representa la casa 6 en relación al trabajo, tratando de aportar armonía, una energía de amabilidad, ¿no? de frescura, como representa Venus. Va a ser importante sentir placer, amor por aquello que haga como parte de mi trabajo, y comprender las crisis me puede dar como sustancia para realizar un proceso también creativo, tener presente que Venus tiene que ver con el arte, con la expresión del sentimiento, pero una expresión que ya estamos en casa 6, ¿no? Tiene que aportar algo con valor humano, no puede ser solamente mi expresión, sino que tiene que ser algo que aporte a los demás, que ayude a los demás. En el caso de Marte, ¿sí? Marte, que es el planeta de la acción, de la voluntad individual también, es la necesidad de aprender a disciplinar la energía, ¿sí? La voluntad para hacer las cosas. Puede ser una persona que trabaje con mucha devoción hacia aquello a lo que se dedica. Va a ser la necesidad de que mi acción individual trascienda al ego y esté orientada hacia lo que considero grupal, social, ¿no? Que trasciende la pura individualidad, y va a dar concretamente personas que buscan crecer en su trabajo, ambiciosas, trabajadoras, ¿no? Puede haber fanatismo en el trabajo, hay mucha energía, donde tenemos Marte hay mucha energía puesta allí, pero a veces, dependiendo del signo donde esté, ¿no? Puede ser una energía que se agote al querer abarcar, ocupar demasiado. Positivamente, Marte en casa 6 puede dar ese valor, ¿sí? Ese coraje para afrontar las crisis y seguir adelante. La energía de Marte es esa flecha que va hacia adelante. Júpiter en casa 6. Bueno, Júpiter a nivel material, por ejemplo, trae expansión, ¿sí? Puede ser expansión en el trabajo, una persona también de mucho trabajo, de muchas relaciones, ¿sí? Entre los miembros de una organización. Tener presente que esta es la casa también que tiene que ver con la relación con los empleados, ¿no? Así que acá Júpiter va a tender como a buscar de aquellos que dependen de mí también, en el caso que me toque ocupar una posición de autoridad, cierta búsqueda de reconocimiento, ¿no? Es la figura del guía, Júpiter también, el gurú, así que puede dar por un lado una búsqueda, ¿sí? De bases sólidas a nivel espiritual, a nivel religioso también, de las creencias tiene que ver Júpiter, ¿no? El poder seguir a alguien, o quizás quiero que me sigan a mí, depende cómo esté funcionando. Pero si voy desarrollando, ¿no? La conciencia, Júpiter va a dar como una sensación de fe, de confianza en aquel servicio que estoy dando, ¿no? Júpiter es el planeta de la expansión. Mientras que Saturno, al comienzo del desarrollo, siempre Saturno indica restricción al comienzo, entonces podemos sentir como cierto temor o sentirnos en un nivel de inferioridad cuando nos estamos acercando a ese proceso de adaptarnos a la sociedad, pero puede haber más energía puesta en tomar una conciencia más objetiva de mis debilidades, de mis limitaciones, y Saturno trabaja duro, entonces puede haber mucha disciplina puesta en el proceso de transformación. Puede facilitarme el concretar esa transformación, y eso hace que empiece a funcionar el aspecto más elevado de Saturno, donde me convierto en un ejemplo para los demás, habiendo afrontado esas dificultades. En algunos casos, problemas de salud pueden bloquear el desarrollo, ese deseo de evolución, y desvían la voluntad,
Pero en el trabajo, también en algunos casos podemos ver que hay gran capacidad, toma responsabilidad, toma tareas, ¿no?, que quizás otros rechazan o tareas que sean difíciles. Hay una energía de sacrificio. Hay que prestar atención con Saturno en 6, no caer en dogmatismos, en sistemas rígidos, ¿sí?, que voy a aplicar para resolver las crisis. Bueno, no caer en algo totalmente rígido que no me permita avanzar a un nuevo proceso. Y luego tenemos los planetas transpersonales. Acá vemos Urano. Bueno, Urano es uno de los planetas de la transformación repentina, el planeta que tiene que ver con la autonomía, la independencia. Entonces, en esta casa va a generar un fuerte deseo de transformarme a través del servicio que doy, a través del trabajo. Puede a veces dar directamente inestabilidad en el trabajo o inconformismo con la tarea que hago, porque siempre me está llevando a experimentar algo nuevo. Es un planeta que siempre genera mucha apertura. Puede ser favorable esta energía si la sé canalizar para poder dejar atrás, ¿sí?, un pasado que condiciona y avanzar hacia lo nuevo a pesar de confrontaciones, de situaciones confrontativas que puede tener. Es un planeta que no le va a gustar mucho tener que seguir una autoridad, ¿no?, sino que más bien busca una manera. Son personas típicas que buscan trabajar en forma autónoma, ¿no? Entonces también hay que ver otros aspectos en la carta que puedan favorecer a veces el tener que sentirme un poco bajo el ala de otro, ¿no?, bajo la dependencia de otro. En el caso de Neptuno, Neptuno disuelve. Y acá positivamente Neptuno puede ayudarnos a disolver el acento que venía viendo por la casa anterior sobre la propia personalidad y por lo tanto la vanidad. Casa 6 viene a corregirnos de todos esos defectos del carácter que si los analizamos, ¿no?, podríamos hacer un video profundizando en esto, pero ¿qué obtenemos por el orgullo y la vanidad? Detenete un momento, ¿no? Son emociones que nos unen a los demás, que nos hacen más totales, que nos hacen sentir más plenos o más bien nos separan, ponen el énfasis en las diferencias, ¿no? Bueno, esta casa viene y sobre todo con Neptuno, como a disolver todo eso para empezar a hacer ese proceso de ver a los otros en 7 y relacionarnos y cooperar y unirnos, ¿no? Hablaremos en el próximo video. Con Neptuno en casa 6 es importante el énfasis en el servicio a través del sacrificio. Es el planeta que corrige Piscis, ¿no? Así que puede favorecer en una carta a personas que se dedican a una tarea, incluso a tareas difíciles, pero sin buscar necesariamente el reconocimiento, la recompensa por ello. Un servicio desinteresado puede dar. Trae una posibilidad de hacer una transformación más profunda, ¿no?, disolviendo el pasado que nos limita y el sentimiento de seguridad que conocíamos hasta ese momento, una seguridad parcial, para a través de la dedicación al trabajo por el bien de los demás alcanzar una nueva seguridad, ¿no?, un aporte creativo más total. Y en el caso de Plutón como energía siempre busca ir a lo esencial, ¿no? Entonces nos da la capacidad de trabajar y perfeccionarnos y dedicarnos a dejar todo lo que no sea esencial. Es un planeta que también tiene que ver con la purificación. Puede ser a través de un trabajo duro, con mucha energía concentrada, y si hacemos el ideal es totalmente entregado, ¿no? Es el último planeta, totalmente despersonalizado. Por último tenemos los nodos. Este es el nodo de asimilación, nodo norte. ¿Sí? Aprender de la casa 6 a conectar con el deseo de servicio, con el sentido de la propia responsabilidad, de hacerme cargo del servicio que voy a dar. Y a veces puede ser que a través de problemas de salud tengo que asimilar el ocuparme más de mi cuerpo, el concentrarme más en el cuidado de la salud. Por otro lado, el nodo sur o el nodo de desasimilación en la casa 3 me indica la necesidad de dejar atrás las dependencias negativas, la identificación con aquellas emociones y condiciones negativas de la mente que me limitan, ¿sí? Y la capacidad, me da la capacidad, que en cierta forma vengo realizando, ¿no?, de hacer un sacrificio, de tener una disciplina para ir hacia la purificación. Tener presente que el nodo norte indica algo nuevo, asimilar, y el nodo sur nos habla de algo que ya nos es más conocido, familiar. Bien, bueno, hemos hecho el recorrido por los planetas y nodos en la casa 6. Nos vamos despidiendo del video de hoy. Como siempre te vamos a dejar invitaciones, si querés vos aprender más a entender estos símbolos, este lenguaje de la astrología, te vamos a compartir ahora una invitación a los próximos cursos y talleres que tenemos aquí desde el Centro Astrológico Aztlán en Buenos Aires, Argentina.
Y también, si te interesa hacer una consulta personalizada, conocer vos sobre tu carta natal o revolución solar, si cumpliste o estás por cumplir años, también te dejamos abajo información sobre todas las actividades y consultas que realizamos en el Centro Astrológico Aztlán. Te mandamos un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller sobre el alfabeto astrológico. Esta va a ser una jornada intensiva de 2 horas y media, donde vamos a contarte cuáles son las claves para que puedas aprender a interpretar tu carta natal. Como parte del taller, para aquellos que participen, al comienzo les vamos a dar de regalo el dibujo de su carta natal. De esta forma vas a poder acompañar todo el taller con el gráfico de tu carta y vas a poder ir aplicando lo que vamos a ir aprendiendo. Vamos a empezar a hablar de las energías de los 12 signos. Es mucho lo que se dice de estas 12 energías, pero vamos a darte palabras claves para que puedas entender en tu carta cómo está funcionando con cada uno de ellos. También vamos a ver los planetas, qué es lo que representan. Cada planeta representa un aspecto de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Hay una correspondencia física de cada signo y planeta que te vamos a ir contando cuál es, y fundamentalmente vamos a enseñarte a que vos puedas interpretar según tu luna, Mercurio, Venus, cada uno de los planetas, cuáles son las diferentes características de tu personalidad. ¿Cómo es mi forma natural de relacionarme con las emociones? ¿Cómo es mi forma natural de comunicarme, de aprender, de relacionarme? Todo esto lo vas a poder ir viendo con los planetas en tu carta. Luego hablaremos de las casas, que son los 12 campos de la experiencia, 12 áreas de la vida que vivimos todos los seres humanos, pero vamos a ver que para cada uno de nosotros hay algunas que son más importantes, que se destacan, y otras que nos requieren de más esfuerzo, de más trabajo, donde podemos vivir ciertas experiencias críticas o conflictivas, pero que al conocerlas vamos a poder prepararnos mejor para afrontarlas. Esto también va a estar relacionado con interpretar los aspectos astrológicos, que son las tensiones y armonías entre planetas en la carta natal, así como podemos ver la relación entre los diferentes órganos de nuestro cuerpo, cómo se relaciona el hígado con el estómago, con el corazón y demás. También los planetas tienen relaciones entre sí y te vamos a enseñar a evaluarlas en tu carta natal. Vas a poder entonces, como te contaba, tener una idea fundamental de lo que representan estos 4 puntos, y recordá que te regalamos el dibujo de tu carta para que puedas aprovechar al máximo este taller. Debajo en la descripción del video te vamos a dejar toda la información para que puedas participar. Te esperamos. Hola. Desde el Centro Astrológico Aztlán, hoy queremos invitarte a nuestro próximo curso sobre la revolución solar. Vamos a hacer un curso de 3 meses a través de nuestra plataforma en vivo online, donde vas a poder participar en clases con nosotros para aprender las bases de cómo interpretar la revolución solar, que es un importante sistema de predicciones que usamos en la astrología, donde año a año, para la fecha de nuestro cumpleaños, que es cuando el Sol vuelve a la misma posición donde se encontraba el día que nacimos, tenemos un nuevo ciclo, nuevas energías que se renuevan cada año para comprender los procesos que están por venir. En este curso, que durará 12 clases, tendremos una clase por semana y vamos a darlo en 3 módulos durante 3 meses. Primero te voy a contar un poquito de qué va a tratar todo el curso. Hablaremos de qué es la revolución solar y cómo se determina, viendo también ejemplos de revoluciones solares que han cambiado vidas. En esto veremos cuáles son las posiciones más importantes que interpretamos de la revolución solar y qué son las primeras cosas a tener en cuenta. Como algo muy importante, no olvidarse de la carta natal, que suele ser un error común, ya que al interpretar la revolución solar siempre volvemos a la carta natal. Entre los temas importantes que veremos al principio serán evaluar el signo anual ascendente. Cada año nos sale un ascendente en nuestra revolución solar y haremos un recorrido durante por los 12 ascendentes y cómo interpretar su regente anual. Lo mismo haremos para el medio cielo del año con su planeta regente. Luego, en el segundo módulo, hablaremos de cómo superponer la carta de la revolución solar con la carta natal.
hablando sobre todo de la superposición de las casas. También veremos cómo se interpretan los planetas en la revolución solar, cómo estaban los planetas el día de nuestro cumpleaños, tratando de ir generando una visión de conjunto y también el interpretar los aspectos de los planetas ese día. Así, de esta forma, hablaremos de cómo ir determinando acontecimientos importantes que surjan de la revolución solar, que se darán a lo largo del año. Y por último hablaremos en la última parte del curso sobre el movimiento de la cruz anual como determinante del proceso biopsíquico que vamos viviendo durante todo el año, qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer la consulta al astrólogo. También hablaremos de 30 puntos claves que dieron los sabios antiguos y modernos en la interpretación de las revoluciones solares. Y por último también cómo es el cálculo de obtener el dibujo, el ascendente de la revolución solar, cómo conocer la hora exacta a la que va a empezar nuestro cumpleaños cada año. Aquí abajo te vamos a dejar la información para que puedas participar. Es un curso que va a durar 3 meses, donde podés tomar estos módulos y aprender de esta forma las bases para que puedas conocer las claves de la revolución solar. Como te decía, te dejamos toda la información abajo y te esperamos. Chao.